porque se ven cosas diferentes. ¿Qué es lo que vio esta mujer pues en este varón, en Pedro? A su servidor se le vino a la mente que vio seguramente el dolor de la negación, vio el saberse culpable, vio a alguien que era culpable, vio a alguien que quería salvar el pellejo. Pero de repente, hermanos, el Señor trajo a mi mente otra forma de pensar, porque en ese momento Pedro, hermanos, él había llegado y dice, si ustedes siguen ahí la lectura de la palabra en el verso 53 del capítulo 14, o sea, un poquito arriba de donde tienen abierta su Biblia, dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y dice el verso 54, y Pedro lo siguió de lejos. Pero ¿hasta dónde lo siguió? Hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y no solamente, sino que estaba sentado con los alguaciles. O sea, en otras palabras, ciertamente al principio todos salieron corriendo, pero Pedro fue bien osado, hermanos, ¿sí? Fue bien osado, hermanos, en seguirle. Entonces el pensamiento que se vino aquí a nuestra mente fue algo diferente. Y de repente, ¿qué vio esta mujer? Tal vez, hermanos, sí, vio la luz de Cristo aún presente, con todo y lo que vendría enseguida en la vida de Pedro. Yo creo que lo vio, y lo vio de una manera diferente. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque todos, ¿qué es lo que querían? Cuando salieron con el Señor Jesús para poder apresarlo, dice que salieron y que iban con palos, con espadas, hermanos, y estuvieron detrás de él, y se lo llevaron a la fuerza allí hasta el patio del sumo sacerdote. Y era una turba, o sea, un grupo de gente que lo que quería era ¿qué? Crucificarlo. No sé si se acuerdan ustedes de esa parte, hermanos. Eso era lo que creían, eso era lo que ellos querían. Y entonces esta mujer vio en este varón un rostro, una actitud diferente. ¿Cuál es tu rostro y cuál es tu actitud en medio de las circunstancias donde se está blasfemando, donde se está menospreciando el nombre de Dios? O sea, es una pregunta para que empecemos a reflexionar. Sin embargo, cuando esta mujer lo cuestiona, hermanos, sí, la respuesta hace que exista un desencanto. Porque ¿cuál fue la respuesta que en ese momento Pedro dio, hermanos? Sí, ante la afirmación que esta mujer hacía. Él dijo: no lo conozco, hermanos. Y eso trajo en cierta forma ese desencanto. Dice ahí el verso 68, mas él negó diciendo: no le conozco. Y eso nos lleva al tercer segmento que su servidor quiere que reflexionemos un poco: la génesis del pecado. Quiero decirles de que Dios creó al hombre bueno a su imagen. Eso lo vemos en Génesis 1 y 2, hermanos. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer nos creó, ¿sí? Sin embargo, el pecado entró en nosotros, hermanos, por la desobediencia de Adán y Eva. Ahí en Romanos 5:12 dice que por la desobediencia de uno, hermanos, sí, entró el pecado. Y ahí es donde está la situación, hermanos. Todos ahora estamos infectados, hermanos, por ese virus del pecado, de tal forma que todos cuando nacemos, hermanos, con una palabra que a veces no nos gusta escuchar, a veces es hasta difícil pronunciarla, pero se llama depravación innata. O sea, es algo con lo que está ahí. ¿Y qué es lo que se espera? Nada más se espera un poco de tiempo, un poco de crecimiento, hasta que finalmente se manifiesta la inclinación natural, tan pronto como se puede actuar y tomar acciones o decisiones morales.
En cuanto yo puedo tomar una acción o decisión de ese tipo, entonces se manifiesta lo que hay aquí adentro. Obviamente, hermanos, ya les he contado la anécdota de, pues es una gran bendición tener nietos. Y ya los conté, ¿verdad? La vez pasada acerca de la maceta que se quebró y que uno de ellos, ya no supe cuál fue, si él o ella, pero quebraron una maceta. Y cuando mi esposa les preguntó que quién las quebró, ellos de manera innata y natural dijeron el abuelo. Eso ya se los conté, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que ya en ese momento ellos tuvieron la capacidad de tomar una decisión moral, ver aceptado, hermanos, sí, su culpa, su pecado. Ahora, a nosotros, ¿qué nos dio? Al igual que a todos ustedes, risa. Pero eso no es risa, hermanos, esa es una tragedia, porque eso significa de que ahí está la manifestación de ese virus, de esa enfermedad. ¿Cómo se llama? Pecado. Ahí está justamente, hermanos, ¿sí? Así es de que el pecado no es de que sean modas, hermanos, no es de que sean tendencias. El pecado es una esclavitud, hermanos, es una esclavitud espiritual, porque dice ahí en Efesios capítulo 2 versos desde el 1 hasta el 3, hermanos, dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es de que ahí es justamente donde inicia esta situación, hermanos, del pecado. Ahí es como se manifiesta ahora con Pedro. Obviamente que también ahí en este evento específico se manifestó ya desde antes, al él tomar decisiones y mencionarlas y decir que él podía y que él no lo iba a negar y que él iba a seguir adelante. Y el Señor Jesús desde antes le dice: Pedro, ¿me vas a qué? A negar. Me vas a negar, justamente. ¿Cuál es la reflexión, hermanos? La reflexión aquí en este momento es de que la profecía no impide la caída, pero sí prepara el terreno para la restauración. El Señor Jesús, aunque si bien es cierto, Él ya se lo había dicho, hermanos, Él estaba preparando ya el terreno para finalmente restaurar a Pedro, y nosotros lo vemos allí en Juan más adelante, hermanos, donde hace eso, y vemos también en el anuncio que el Señor Jesús hizo en algún momento en otro de los evangelios, donde dice que Satanás les ha pedido para zarandearlos, ¿sí? Y vemos, hermanos, de que en vez de estar ya una vez anunciado eso, hermanos, también les dice, ¿verdad?, que Él está intercediendo por ellos. Ahora, a nosotros se nos dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. De hecho, lo acabamos de cantar en este último canto, hermanos, ¿sí? Lo acabamos de cantar en el último canto. Pero también en el segundo canto, no sé si ustedes prestaron atención, pararon oreja y vieron la letra, dice que hay poder en quién, hermanos. En Jesús, en la sangre de Jesús, hermanos, que nos libra, que nos limpia, hermanos, del pecado y del mal. Y eso es algo que lo debemos de tener aquí, hermanos, en nuestra mente. Así es de que, hermanos, la profecía no impide la caída, pero sí prepara ese terreno para la restauración. Y lo segundo, que a veces lo más doloroso no es fallar, sino recordar que alguien ya sabía que lo harías y aún así, ¿qué dice allí? Te amó. Ahora, es diferente, hermanos, fíjense bien, aquí voy a poner una anécdota pues de mamás, y no solamente de mamás o de papás, una anécdota sobre todo un poquito más fuerte en el sentido de una anécdota matrimonial, ¿sí? Y generalmente es la mujer con ese sentido así muy aguzado y vamos a llamarle sexto sentido, y que le dice al varón tal cosa y que el varón se empeña y luego que pues sí, pasó lo que le habían anunciado previamente, y entonces la mujer ¿qué dice? Te lo dije. Ahora, ese te lo dije es diferente de esto, hermanos, ¿sí? Porque ahí se está anunciando previamente y se efectuó y se lo hizo, pero ahí ese te lo dije parece como que recriminatorio, ¿o no?
¿verdad? Ahí algunas dijeron que sí, ¿verdad? Sintieron con la cabeza, no se animaron a decir sí, hermanos, sí es recriminatorio. Pero aquí en este caso, hermanos, sin lugar a dudas, hermanos, que claro que lo hizo pensar el Señor posteriormente, pero aún así le manifestó su gracia, su amor. Lo segundo, hermanos, es el contraste. Jesús dijo: yo soy Pedro, no le conozco. Y eso es justamente lo que ahorita hace un momento empezamos a leer, cuando se acabó el desencanto, cuando le dice a la mujer, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Salió a la entrada y cantó el gallo. Hermanos, indudablemente que ese salió a la entrada y cantó el gallo, hermanos. Eso de salir a la entrada era, acuérdense que dónde estaba él previamente. Estaba en el patio, estaba en la fogata, estaba calentándose, estaba con los alguaciles, estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote, o sea, estaba en la boca del lobo, hermanos, pero él estaba allá adentro manifestando en cierta forma osadía y valentía. Sin embargo, cuando lo cuestionaron porque vieron en él algo diferente, no lo conozco, y entonces se va a la entrada preparando una especie de huida, porque antes estaba ahí en el centro, ahora está prácticamente para salirse, hermanos, ¿sí? Para irse. Y hermano, ahí sigue la expresión ahí. ¿Y cantó quién? El gallo. O sea, ese canto, hermanos, del gallo es una alarma. No sé cuántos ustedes tengan en su alarma el canto de un gallo. ¿Hay alguno que lo haya puesto? No. Yo he escuchado a algunos que les mandan WhatsApp y el mensaje es el canto de un gallo. No sé si ustedes lo han escuchado, pero su servidor sí lo ha escuchado por ahí a alguien, ¿verdad? Ahora, miren, ¿sabe qué? Indudablemente que ese canto fue una alarma. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando ponemos alarmas? ¿Quién de ustedes acostumbra a poner una alarma por la mañana para despertar? Sobre todo, bueno, gracias por levantar todos o un buen número la mano. Sí, lo ponemos en algún día especial, no nos queremos quedar dormidos. Los estudiantes, su servidor lo acostumbraba bastante para no irme a quedar dormido. Pero ¿qué hacía cada vez que sonaba la alarma? Le hacía así, vámonos, la apagaba. Porque ¿qué es lo que yo pensaba y quería? ¿Quería qué? 5 minutos más, 5 minutos más. Y entonces uno apaga la alarma, la aplastamos, la ignoramos. Hermanos, aquí están nuestras alarmas, aquí están los principios, aquí están los mandatos, aquí están las instrucciones de cómo vivir de tal forma, hermanos, que le demos gloria a Dios. Cómo vivir de tal forma que experimentemos, hermanos, la victoria, que podamos vivir en plenitud, que podamos vivir, hermanos, sí, de triunfo en triunfo. Pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando viene esa voz de alarma, cuando viene ese canto que es una alarma? Muchas veces, hermanos, o la mayoría de las veces la aplastamos. Ahora, ¿cuál fue la reacción cuando se le cuestionó a Pedro? Pues dijo: no lo conozco. Pero ¿saben qué? Jesús nos conoce. Jesús nos conoce, y la pregunta es: ¿tú le conoces? Si tú le conoces, qué bueno, gracias a Dios, porque este mensaje sin lugar a dudas es para todo aquel que de alguna forma, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesús y le conocemos. Amén. Bueno, algunos sí dijeron amén. Yo espero que la mayoría que estemos aquí, pero si no le conoces, hoy es tu tiempo para que también te relaciones con Él, para que puedas entender que el Señor también tiene interés en ti. Porque a Jeremías Él le dice una palabra, Dios mismo le dice una palabra a Jeremías, dice: antes que te formaras en el vientre, ¿qué dice? Te conocí.
Y miren, ahorita tenemos a 4 chicas de nuestra congregación que están embarazadas, a 4 matrimonios que están aquí. Eso significa, hermanos, de que hay una alta incidencia, es una epidemia. Mujeres que están en esa etapa, pónganse abusadas porque pues pueden quedar, hermanos, ¿sí? Está el virus. Entonces ahí está. Ahora, miren, antes de la gestación de estos 4 matrimonios, yo quiero decirles de que el Señor ya les conocía a sus respectivos productos. Ahora, para tranquilidad nuestra, el Señor ya nos conocía antes de que nuestra mamá nos gestara. Hace pues unos días tuve el antecedente de una familia que estaba celebrando ahí un evento importante familiar, y uno de sus hijos, hermanos, ya no estaba ahí con ellos. De alguna manera el Señor le llamó a su presencia. Y yo quiero decirles lo siguiente, de que una vida completa para Dios es diferente. Dios conoce, hermanos, sí, lo mejor para cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros tiempos. Así es de que una vida completa para Dios es diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Y a dónde voy con esto? Que el Señor nos conoce. Pero en ese tiempo, hermanos, sí, cualquiera que haya sido, el Señor nos da la oportunidad para que nos relacionemos con Él y nosotros le podamos conocer. Y que podamos conocer cómo es de que Él actuó, hermanos, a favor de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo, hermanos, estuvo bajo presión, Él permaneció fiel. Pedro claudica o hierra, hermanos, o se echa para atrás por temor. Ahora, ¿qué revela esta acción, hermanos? ¿Qué revela esta acción sobre nuestra, ahora ya no de Pedro, sino de nuestra dependencia espiritual? Cuando estamos bajo estrés, hermanos, le negamos y decimos no lo conocemos. En el primer culto les conté una anécdota de su servidor cuando estaba pues en primaria. Tenía yo alrededor de 8 años. Estábamos en la bella y hermosa ciudad que fluye leche y miel, es decir, Jiménez, Chihuahua. Hermanos, y en aquel momento, pues yo quiero decirles que había una sola iglesia evangélica en ese lugar, hermanos, y pues la población no era muy grande, así es de que todo el mundo sabía quién asistía a esa iglesia, y su servidor, hermanos, se empezaba a ser llevado por mi mamá, ¿verdad? Nos llevaba a mí y a mi hermana, la que me sigue. Realmente éramos los primeros, ¿verdad?, que estábamos yendo ahí al templo a estar en los servicios y demás. Y de repente, hermanos, en la primaria hubo un grupo de muchachitos, ¿verdad?, que de repente así como que me hicieron medio círculo. Y luego me dijeron, oye, tú vas ahí a donde van los protestantes. No sé si ese término a usted se le hace pues común, o se le hace a la mayoría de los que están aquí ahora, ya no, como que eso no viene a la mente, pero en aquel momento histórico sí era. Tú eres de los protestantes y vas ahí a ese lugar, y si tú dices que sí vas y haces lo que ellos hacen, pues aquí te vamos a pasar por la ratonera. Y entonces como que a mí no me caía todavía el 20 a esa edad lo que significaba que yo era de ese grupo de los protestantes. Entonces me dicen, ¿vas con los protestantes, sí o no? Sí, ratonera. No, pues te libras. No, o sea, me libré. Pero como para las mamás no hay secreto, cuando yo llegaba a la casa me preguntaban, ¿cómo te fue en la escuela? Y entonces yo empezaba a contar, y luego ya le conté esa situación. ¿Y qué dijiste? Pues que no, porque si decía que sí, me iban a pasar por la ratonera. Pues ¿sabes qué significa eso? Eso significa que tú
negaste que el Señor Jesús te ama, que el Señor Jesús, Él te perdona. Y luego, y dice la palabra, hermanos, es algo que las mamás, los papás y los que están a veces discipulándonos nos dicen o les decimos, y hermanos me dice, la palabra dice que si alguien niega al Señor Jesús delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Y como que eso lo empecé a captar. Y luego, ¿qué pasa? Hermanos, si ustedes hubieran mandado a sus hijos a Aguana el día de ayer, hubieran sabido qué es lo que pasaba. Pero se los voy a decir. Ayer, hermanos, en Aguana hubo varias estaciones y se pasó, hermanos, hubo alguien que representó al Señor Jesús, hermanos, en esas diferentes estaciones, desde que nació, creció, fue a la cruz, hermanos, fue a la tumba, murió y resucitó, hermanos. Él pagó por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día, y luego lo pusieron en un escenario con una sábana azul diciendo que el Señor Jesús se había ido, pero también así iba a volver. Y los niños como que captaron toda esa historia, pero luego fue algo más dramático, algo más intenso, porque entonces ponen una cruz ahí al frente después de que se acaban las estaciones y dicen: el Señor Jesús, Él murió por las cosas malas que nosotros hemos hecho, y eso se llama pecado. Cada vez que desobedeces, ese es un pecado. Cada vez que no haces lo que tus papás te mandan, pues obviamente es un contexto de niños, hermanos, pues es igual. Cada vez que piensas algo feo, pues también es un pecado. Y ¿saben qué? Alguien tiene que ser castigado, porque Dios, Él es justo, y Él dice que la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesús tomó el lugar y dice: ya ahí está el Señor Jesús. Pero ¿sabes quién debía de estar ahí? Nosotros. Y entonces uno de los niños, no sé si ya lo habían preparado, pero le dicen: ven tú para acá. Entonces a uno de los niños lo ponen en la cruz y le dicen: tú debiste de haber sido crucificado. Y cuando ponen al niño, hermano, su servidor vio la reacción de los otros niños. ¿Saben qué pasó con los otros niños? Abrieron sus ojos, no les alcancé a ver la pupila, pero seguramente se dilató. Y entonces estaban todos los niños así sorprendidos, y en ese momento llega Jesús. Y dice: pero Jesús tomó el lugar de este niño. Jesús tomó tu lugar. Y entonces lo quitan al niño y como que todo el mundo respira. Y dice: y lo que tenemos que hacer ahora es confiar, tener fe en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, porque su sacrificio fue suficiente para que nosotros pudiésemos tener perdón de nuestros pecados. Y previo a eso habían hecho allí un experimento donde se vio, hermanos, ¿sí?, que el Señor Jesús derramó su sangre, algo precioso, hermanos, ¿sí? Y los niños, cuando vieron eso, también abrieron sus ojos, y en ese momento como que hizo una conexión con toda esta situación. Y hermanos, quiero decirles de que estos pequeños, hermanos, pudieron en ese momento entender eso, que el Señor Jesús tomó nuestro lugar, y que cuando nosotros, hermanos, le pedimos que Él venga a nuestra vida, hermanos, nos da una vida nueva. Amén. Ahora, ¿qué pasó después de que me dijo mi mamá eso? Pues mi corazón se hizo chiquito, hermanos, ¿sí? Y yo quiero decirles de que el Señor Jesús, Él aceptó, hermanos, ir a la cruz, aceptó el dolor por ser fiel a la verdad. Él fue fiel a la verdad. Pero Pedro, hermanos, Héctor, evita el sufrimiento, el no juntarse con la bola, hermanos, negando la verdad. No sé si me captaron lo que les acabo de decir, y yo espero que sí. Pedro, ya dejamos a Pedro ahorita en una pausa, hermanos, y ahora yo quisiera que tú le pongas tu propio nombre de qué es lo que sucedió. ¿Cuál es la reflexión, hermanos, en esta parte?
La negación de Pedro no solamente es verbal, escucha esto, hermanos, es existencial. ¿Sabes por qué? Porque Pedro se niega a sí mismo como discípulo, como alguien que pertenece a la familia, como alguien que es un hijo de Dios, como alguien que es un seguidor. Es una negación existencial. Y eso cobra fuerza, hermanos. Eso cobra fuerza. Cuando en ese momento histórico a su servidor también le dijeron esto, hermanos, entonces pues en mi mente pequeña yo también dije, bueno, ¿y luego qué? O sea, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? Claro que eso ahorita ya de estas edades, hermanos, su servidor lo reflexiona y lo piensa, pero yo creo que mi mamá me vio angustiado y lo que hizo pues fue de que me abrazó y dice, ¿sabes qué? Vamos a pedirle perdón al Señor, y el Señor dice, te perdona. Y ¿saben qué? Eso trajo que descanso y alivio al corazón de su servidor. Y eso favoreció, hermanos, sí, a que fuera, pues que cobrara ánimo, porque la fidelidad de Cristo frente a nuestro quebranto, hermanos, es la base del perdón. Él fue fiel para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Y eso lo acabamos de entonar también en el último canto y en el segundo canto, donde, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder, donde vivimos, hermanos, en esa libertad. Él no niega quién es, aunque eso, hermanos, le cueste la cruz. Ahora, ¿qué pasó con su servidor después de ese evento? Bueno, pues eso me lleva al tercer punto. Ahorita se los cuento qué pasó. El tercer punto, hermanos, es de que hay un proceso de perdón y de restauración con Pedro. Porque, hermanos, resulta de que si ustedes siguen la historia y la lectura, hermanos, dice en el verso 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y cuando les dice a los que estaban, este es de ellos, ¿qué hace Pedro, hermanos? Dice el verso 70, Pedro, él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera, fíjense cómo dice, tu manera de qué, de hablar es semejante a la de ellos. Indudablemente, hermanos, que la primera vez vio a aquella mujer algo en el rostro de Pedro, vio en él, hermano, en su conducta algo diferente. Todos, hermanos, estaban ahí enchamucados queriendo, hermanos, golpear al Señor Jesús, queriendo crucificarle, pero la actitud de Pedro era diferente, porque Pedro previamente había tenido una experiencia, hermanos, de relación con el Señor Jesús. Pedro había estado en ese proceso de discipulado, en ese nacer de nuevo durante 3 años y medio. Y claro que ahí Pedro le fue anunciado, ¿verdad? Y el Señor no interrumpió esa profecía y se siguió de frente, se fue de boca, experimentando en cabeza propia lo que pudo haber experimentado en cabeza ajena, conociendo todas las historias del Antiguo Testamento, hermanos, y nosotros ahora conociendo la historia del Antiguo, del Nuevo Testamento, hermanos, en muchas ocasiones nos seguimos yendo como de boca, queriendo experimentar, hermanos, sí, no en sombrero ajeno, sino en cabeza propia, no en cabeza ajena, en cabeza propia. Y eso es orgullo, hermanos, esa es la génesis del pecado. Y el gallo cantó la segunda vez, cuando dice ahí, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó, fíjense bien la transformación de Pedro, a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez.
hermanos, y eso hace que veamos a un Pedro que va del orgullo a la humildad. ¿Por qué? Porque enseguida dice ahí, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Y me gusta mucho, hermanos, el complemento que hace ahí Lucas cuando en el pasaje paralelo les leí hace un momento, y en el verso 61 de Lucas 22, hermanos, dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Se acuerdan de la mirada de la criada? Pero esta es una mirada diferente. Y dice el verso 62: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente, hermanos, sí. Y vemos entonces, hermanos, que hay un proceso, hermanos, sí, ahora de perdón y de restauración. El orgullo, el pecado, hermanos, un corazón que se apachurra y que está, hermanos, dispuesto a escuchar la voz de Dios, y ahora sí está con humildad. Un corazón que primero era independiente, diciendo yo puedo, yo hago y yo lo logro, a un corazón dependiente. Primero Dios, si Dios quiere, Señor ayúdame, Señor guíame, lo haré, Señor, estoy en tus manos, muéstrame el camino por donde debo de andar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me relaciono con tal persona o no me relaciono con tal persona? Hermanos, estamos en este mundo, y su servidor leía un pasaje recientemente, hermanos, acerca de nuestra relación, y dice el Señor que en su oración intercesora, que el Señor ruega no porque nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, ahí en Juan 17. Eso significa, hermanos, que no nos podemos segregar e irnos a un monasterio a vivir nosotros solitos. Estamos relacionados con mucha gente, hermanos, que espiritualmente está muerta, como estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Y no significa que no nos debemos de relacionar con ellos, al contrario, debemos de ser luz, debemos de ser la esperanza, debemos de ser aquellos que llevan la palabra para que vengan a los pies del Señor Jesús. Y si tú estás aquí y aún no vas a los pies del Señor Jesús, pues es tiempo para que tú digas: Señor, ya entendí. Pero si ya entendiste, entonces da testimonio de esa luz. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos, vemos de que hay esa, ahora, hermanos, una situación de independencia, dependencia. Y el Salmo 51:17 es precioso, porque dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el gallo cantó, dice, la segunda vez. Yo quiero decirles que el gallo aún canta. ¿Se acuerdan de los 5 minutos? La postergamos 5 minutos, pero vuelve a sonar la alarma. Pero en esta ocasión, hermanos, el gallo canta no para condenar, sino para despertar. Hermanos, para despertar, para decir: reacciona. Pedro reacciona. ¿Y saben qué? O sea, esa situación externa, hermanos, sí, se logró. Se logró. El Señor Jesús, hermanos, lo hizo otra vez. Lo hizo nuevamente. ¿Cuál es tu alarma espiritual, mi amado hermano? Tu alarma espiritual es, vuelvo otra vez a reiterar, es la palabra a través de la voz del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de maldad. Y que cada vez que tú estás cerrando, o que estamos cerrando, hermanos, el Señor nos redarguye. Ahora, ¿quieren conocer el resto de la historia de los 8 años y de la ratonera? Ya, el que niegue al Señor Jesús delante de los hombres, el Señor le negará delante de su Padre que está en los cielos. Y me abrazan y vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor, y ya oramos, y su servidor sintió alivio, tranquilidad.
Pero saben que al siguiente día regresé a la escuela y al otro día volví a regresar y iba a decir toda una vida de escuela. O sea, pues sí, fueron como, no les digo cuántos años, si no van a decir que era un cachón, pero sí, hermanos, después saquen la cuenta y luego me dicen, pero son como unos 20 años de escuela, algo así, ¿verdad? Más o menos, de que empieza uno hasta que termina. Hermanos, en ese proceso de ese lugarcito de la primaria, volvió a haber conatos de ratonera, ¿sí? Y volví a decir que no, sí, también. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor, hermanos, fue trabajando en su servidor y poniéndome esa convicción, hermanos, de pecado, de maldad y a la vez, hermanos, de fuerza y de valentía para decir que sí. Y el Señor puso los medios, hermanos, para que ya no experimentara esa situación. Su servidor no era así de agarrarme a golpes, pero me puso un amigo que se llamaba León. Y León era un león, hermanos. Era un león. Así es de que una vez que estaba yo así, y que pues ahora sí, en esa ocasión yo dije, no, pues sí voy. Y que querían así como que golpear. ¿Quién salió? León. Y dijo, no, aquí no se metan, ¿verdad? Porque yo les voy a dar a todos. Y León era terrible, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, pues el Señor me libró de unos leones con otro león, ¿verdad? Y yo sé que Dios pone los medios. Yo no sé cuál haya sido tu experiencia o cuál sea tu experiencia actual, pero el Señor te va a ir dando a ti convicción y valentía para que sigas adelante, para que cada vez, hermanos, seamos perfeccionados, ¿sí? No que lo haya alcanzado, pero prosigo ¿a dónde? A la meta, a la meta. Y si hoy fuiste un Pedro, hermanos, recuerda que el Señor, hermanos, nos da esa oportunidad para ser nuevamente restaurados. Pedro pasó de una negación violenta a un llanto amargo. Porque sabes que el gallo no solamente marca la hora. ¿Sabes qué es lo que marca? El corazón. Marca el corazón. Porque te empieza a dar convicción de pecado, pero también te empieza a dar un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí estamos? Para vencer al pecado. Estamos en una de las células en un discipulado y estábamos viendo los unos a los otros. Hermanos, y cuando vimos los unos a los otros, hay una parte de la palabra donde dice, ama a tu enemigo. Y esa parte, hermanos, está difícil, porque ¿qué es lo que quiere hacer con su enemigo? Hermano, no lo quiere amar de manera natural, lo que queremos es colgarlo. Bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero queremos colgarlo así en el abanico y estarlo viendo, ¿verdad? Y así, pero no, dice que debemos de pagar bien. ¿Por qué? Por mal. Debemos de bendecir a los que nos maldicen. Debemos de interceder por ellos. Debemos de amar a nuestros enemigos. Y esa es la parte, hermanos, que dice uno, ¿cómo? Pues el Señor nos da poder. El Señor nos da poder, hermanos, sí, porque en Cristo Jesús, ¿qué hay? Poder. ¿No lo cantamos? Sí, lo cantamos, claro que sí, hermanos, sí. Entonces, hermanos, Pedro se acordó y lloró. Porque el gallo no solamente cantó, hermanos, sino que despertó el alma de Pedro. Y yo espero que el Espíritu de Dios te despierte a ti si estás dormido, si estás muerto espiritualmente para comenzar.
Pero si no estás muerto espiritualmente y estás dormido, pues que el Espíritu de Dios también te despierte. Porque de la independencia a la dependencia es un trayecto cortito. Es la transición del yo fuerte, del yo puedo, del yo quiero, al yo quebrantado, al yo quebrado, al yo derrotado. Pero en Cristo Jesús, hermanos, levantado. Y cuando se está así con ese espíritu, hermanos, es el inicio, escuche bien, es el inicio también del camino a la restauración. En otras palabras, cuando tocamos fondo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dice ahí el pasaje, ahí en Lucas, hermanos, que cuando el hijo pródigo dice la expresión, volviendo en qué, volviendo en sí, volviendo en sí. Y de repente, hermanos, sí, yo creo que de alguna forma el Señor, hermanos, lo dejó que corriera. O sea, ándele pues, se va a dar de topes, de ese de topes pues, mijo, hasta que qué, hasta que aprenda. Hay una anécdota, bueno, me van a ver, ¿verdad? No sé si vayan a ver el sermón todo completo, pero si lo van a ver completo se van a dar cuenta. Y mi esposa, creo que esta parte no se la había contado, pero este viernes tuve a mi cargo a los hijos y nos fuimos a un parque en la tarde, hermanos, sí, y a los nietos, es a los que me refiero. Y cuando fuimos ahí, uno de ellos, hermanos, bien osado, estaba ahí en el parque 80 aniversario, con uno de los aparatos para hacer ejercicio. Y entonces hay un aparatito que le hace a uno así y es como si fuese unas pesas, se sienta uno y pues uno tiene que medirle, ¿verdad? Porque hasta que no se venga, porque si lo suelta pues se viene así de repente. Y en su afán por seguir jugando y probando uno con otro le hacen así, y ya cuando está aquí lo soltó, y cuando lo soltó, pum, que le dio en la cabeza. Y yo dije, ay, me grita, abuelo. Y hombre, se me fue a mí la sangre hasta allá, hermano, así. Abuelo, y dije, no, hombre, dije, ¿qué le pasó? Y ya volteé y lo veo yo, ¿hay sangre? No hay sangre. No, no hay sangre, entonces levántese. Entonces ya vi que no pasó nada, hermano, sí. Pero ¿a dónde voy con esto, hermano? Les digo que uno aprende, porque previamente les había dicho, tengan cuidado cuando vayan y se suban al jueguito, no le hagan así fuerte y tienen que esperarse hasta que regrese. Ya ese otro no le des vuelta porque te puedes golpear. Entonces su servidor dio las instrucciones, pero ¿qué hicieron con las instrucciones? Por un lado entró y por en dónde, el otro lado salió. Yo iba a decir, adolescentes que están aquí, jóvenes que están aquí, tenga cuidado. Pero quiero extenderlo, no nada más a ellos, porque resulta de que grandotes también pasa lo mismo. O sea, adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores. Y es una tragedia, hermanos, es una tragedia que sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. ¿Y eso qué es? Pecado. Y eso es pecado. Primero es el orgullo, luego la humildad, enseguida es la negación y luego el llanto. Primero es la independencia, pero luego es la total rendición. Y yo espero que ahí vayamos, en esa total rendición, cada uno, después de todo esto que estábamos escuchando, y que tú puedas hasta ahorita, hasta este momento, estar pensando cuál es la alarma que el Espíritu de Dios te está poniendo en tu mente y en tu corazón. No pienses en el que no vino. No pienses como luego se dice en las predicaciones, en tu amigo, en tu hermano, en tus papás, en tus hijos, que no hubiera venido mi hijo para que escuchara. No, o sea, piensa en ti. O tú digas, hubiera venido mi papá. No, tampoco. O sea, piensa en ti, porque este mensaje es para quién. Es para ti. Luego se los platicas a los demás. ¿Cuál es la reflexión, hermanos? La restauración comienza, hermanos, con el reconocimiento silencioso, no con discursos ni promesas.
O sea, finalmente Pedro reconoció y lloró amargamente. No se nos habla de que haya tenido ahí algún discurso, ninguna nueva promesa. Y yo quiero decirles que si bien Pedro fue restaurado tras negar 3 veces al Señor, los que estamos aquí también podemos volver a experimentar, hermanos, esa restauración. Su servidor lo experimentó a lo largo de mi vida escolar, ya ahorita les conté, hermanos, y yo quiero decirles que el Señor Jesús no espera perfección, pero sí lo que espera el Señor es un espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, sincero. El Señor no lo desprecia. El Señor Jesús no le pidió explicaciones a Pedro. ¿Qué te pasó, Pedro? Pues ¿por qué me negaste? Pues no habías dicho que no me ibas a negar y que si era preciso morir tú también te ponías ahí en la raya. Pues no, el Señor Jesús nada más lo hace reflexionar, y quizás con las palabras que le dijo fueron más que lo que estamos diciendo. Porque el Señor Jesús le pregunta, hermanos, en 3 ocasiones: ¿me amas? Y como lo vimos en un sermón pasado, las primeras 2 veces que le dice me amas, utiliza una palabra en el griego que es ágape, que es un amor, hermanos, que es perfecto. Es como Dios ama, sin importar más nada, nada más amar, porque Él puede amar sin esperar nada a cambio, en ese sentido, hermanos, sí. Y el Señor le dice en las primeras 2 veces: Pedro, ¿me amas? Y la primera vez Pedro pues le dice: Señor, pues se queda así en suspenso la cosa, y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? O sea, con la misma palabra ágape. Y entonces ya cuando Pedro pues está achicopalado porque sabe que le negó, ¿cuántas veces? 3 veces. El Señor le pregunta la tercera vez, y en la tercera vez le cambia la intensidad. Ya no lo dice que si le ama con ese amor ágape, ahora le dice: si me amas con un amor filial, o sea, de amigos, de familia. Nada más, Pedro, ¿me fileas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Qué hace el Señor Jesús, hermanos? Lo restaura, no lo rechaza, porque le da propósito, hermanos. Y en ese momento le dice: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. O sea, lo va reafirmando en lo que va a hacer, y finalmente hasta le dice de qué se va a morir. Eso lo vemos ahí en Juan 21, hermanos. Pedro en ese momento agarró, ahora sí, ya completamente toda la onda, como luego decimos. Bueno, yo quiero decirles que hay una pequeña chispa de que seguía en proceso Pedro, porque cuando le dice eso el Señor Jesús y ellos van caminando ahí en la playa, va atrás, hermanos, el discípulo amado, va Juan. Y entonces Pedro dice: bueno, pues ya me dijiste que pues yo hasta de qué voy a morir, Señor. Y le dice: bueno, Señor, ¿y o sea, el que viene atrás, qué? Y el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿a ti qué? En otras palabras, muy mexicanamente, ¿qué le dijo? ¿Qué te importa? O sea, ¿saben por qué? Porque Dios es un Dios personal, y Dios trata contigo de una manera directa, específica. Dios está tratando contigo. Varón, Dios trata contigo, no trata con tu mujer. Mujer, Dios trata contigo, no trata con tu esposo. Y cuando Dios transforma nuestra vida, fíjense bien, de manera así, por transmisión, como si fuera una situación de contagiosa, contagiamos, hermanos, la bondad, contagiamos el bien, contagiamos el amor. Vamos a hacer un pequeño experimento. Voltea con el que esté enseguida, voltea con el que esté enseguida, sonríele. Yo creo que la mayoría le sonrió. Sí, hay algunos que siguieron con pero es de hambre, hermanos, sí. Yo sé que por dentro sí sonrieron. Por dentro sí sonrieron, hermanos, pero hermanos, el Señor lo que quiere es la sinceridad, hermanos.
En un principio les dije, hermanos, que la intención es que resaltásemos, y eso es la intención, sigue siéndola, hermanos, la obra del Señor Jesús en la vida de Pedro. Porque en el pasaje de Lucas, ya lo leímos hace unos momentos, dice mirándole. Y Pedro le miró con compasión. Pedro le miró con gracia. El Señor miró a Pedro con compasión. El Señor miró a Pedro con gracia, con misericordia, así como lo hace con nosotros. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Y justamente me encanta una de las palabras que el Señor Jesús dijo ahí en la cruz, que está ahí en Lucas, y dice ahí de la siguiente manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús está dispuesto a perdonar, mi amado hermano, que estás aquí. El Señor está dispuesto a perdonar si aún tú no le conoces. Porque el gallo no canta para condenarte, sino para despertarte. Y cuando tú te despiertas y levantas las miradas, verás que el Señor Jesús está todavía allí, mirándote con amor, con gracia, con misericordia, dispuesto, ¿sabes qué?, a darte nueva vida si no la tienes, dispuesto a restaurarte si no estás en obediencia, dispuesto a perfeccionarte si vas por el camino pero falta. El Señor no se sorprende de nuestras debilidades. Él nos ama sabiendo de lo que somos capaces de hacer, es decir, hermanos, de fallar. Aun cuando fallamos gravemente, hermanos, sí, el amor de Cristo permanece intacto y su gracia, mis amados, nos restaura por completo. El Señor Jesús, hermanos, mirándole, Él ya conocía el corazón de Pedro, así como conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón, el de cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Y el Señor le había profetizado su caída, pero no para condenarlo, sino que para prepararlo. Escucha bien esto: para prepararlo para el regreso. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Así es de que, mi amado hermano, ¿cómo hemos de empezar? No hay redención sin reconocimiento. Hay que reconocer que hemos fallado. Hay que reconocer que hemos pecado. Hay que reconocer que no hemos hecho lo que Él quiere, o hemos hecho lo que Él no quiere, hermanos, ¿sí? Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. ¿Cuál es el desafío? El desafío es: ¿qué está mirando Jesús en ti hoy? El Señor te mira a ti personalmente. ¿Y qué es lo que está mirando hoy en tu corazón? ¿Tu vida proclama que conoces a Jesús, o lo niegas en tus decisiones y silencios? Tu negación, quiero decirte que no es el final, porque el gallo todavía canta, porque hay oportunidades de volver. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este es el lugar donde tú envías bendición, Señor, y vida eterna. No argumentando, Señor, ni excusándonos, sino simple y sencillamente reconociendo que hemos fallado delante de ti y pidiendo perdón. Porque tu palabra es clara cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.